Pregunta 1. ¿De qué manera afectó la violencia sufrida durante los años 80 en nuestro país en los ámbitos sociales, económicos, políticos y religiosos? Buenas tardes. En los años 80, en época del terrorismo, afectó totalmente una crisis social. Las partes andinas fueron las más afectadas. Los políticos representantes también estaban en la mira de Sendero Luminoso. La religión estaban también en contra de este grupo, de Sendero Luminoso, tanto así que las iglesias eran bombardeadas, había sacerdotes que eran baleados. En lo ideológico nadie creía en nada, este grupo más que todo creía en la fuerza de las armas y en su poder que tenían ellas. Había violencia sexual, los niños eran raptados y obligados a estar en el grupo de Sendero Luminoso. Bien, pregunta 2. ¿Qué lección nos dejó la etapa de la violencia? ¿Qué hubiera sucedido si la pandemia COVID-19 nos hubiera encontrado en los años 80? Esta época nos dejó como lección que hay que respetar el derecho de la vida, que nadie está sobre esta. Si la pandemia que actualmente vivimos de COVID-19 se hubiese presentado en los años 80, creo que los índices de contactos hubiesen sido menores. ¿Por qué? Porque la gente estaría en sus casas encerradas de miedo al terrorismo, de miedo de salir a la calle y que haya un coche bomba, que se derrumbe una torre eléctrica y haya apagones por largo tiempo. Porque en esa época sí había orden de queda y la gente no podía salir en las noches porque había orden de disparo si alguien salía de su domicilio. Algo que actualmente no se puede dar porque hay democracia. Gracias. Buenos días. Sobre la primera pregunta, ¿no? Respecto a la violencia vivida durante los años 80. ¿De qué manera afectó a la violencia sufrida durante estos años a nuestro país en los ámbitos sociales, económicos, políticos, religiosos y ideológicos? Yo era muy joven cuando pasó el tema del terrorismo, ¿no? Los años 80 inició todo con Sendero Luminoso, ¿ya? A la par, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dos fuerzas, dos guerrillas, o como queramos llamar, dos movimientos revolucionarios, como quisiéramos llamarlo, pero que intentaron llegar al poder causando caos, destrozo. Fue un caos total, ¿no? Visto desde el punto de vista económico, la economía bajó, hubo recesión, estábamos justo con la época también de que salía Alan García, entraba Fujimori, ¿no? Y vinieron primero los paquetazos de Alan García, luego Fujimori, bueno, estatizó toda la máquina, ¿ya? La máquina económica peruana, ¿no? Las minas, Petroperú, Entel, ¿no? Entonces era un caos, lógicamente que a todos nos afectó. Me acuerdo en la época de Alan García, ¿no? Las colas para comprar todo, había la hiperinflación, luego el tema vino ya el terrorismo, ¿no? Y comenzó a golpear duro, sobre todo primero en la sierra de nuestro país. Yo tuve la suerte de trabajar en Yanamayo, donde habían delincuentes terroristas internos, ¿no? Y era muy, muy penoso, muy penoso. La verdad no quisiera que regresen esos momentos tan duros, tan crueles para tanta población peruana, ¿no? ¿Cómo nos afectó a nosotros? Bueno, lógicamente, ¿no? Nosotros éramos agricultores en Camaná y el precio de los productos fluctuaba bastante, se subía, se bajaba. Se subía cuando estaban sembrados y se bajaba cuando cosechábamos. Imagínense, nuestro arroz no costaba nada, ¿no? Socialmente, esto trajo bastante migración de la sierra hacia la costa, ¿no? Por ejemplo, Lima, véase Camaná, véase Arequipa, Tacna, Moquegua, ¿no? Entonces, definitivamente, la violencia sufrida en esa época nos causó bastantes destrozos en todos los niveles, ¿no? Político, porque comenzaron la época también
de la corrupción, la época del narcotráfico, el MRTA que se iba un poco más allá haciendo narcotráfico, ¿no? Entonces, sí, no, fue muy difícil. ¿Qué lección nos dejó la etapa de la violencia? Bueno, nos dejó lo que somos ahora, ¿no? A rato somos un país muy unido y a rato nos gusta vivir también del recuerdo. El tema es que somos apasionados, ya, que es Perú, por todo lo que hemos vivido, por el terrorismo, por Tarata, ¿no? Por todos los ataques terroristas en la sierra, los ataques a las comisarías, ¿no? Eso nos ha dejado que somos apasionados, pero también nos ha dejado que desconocemos mucho la autoridad. Lógicamente, ¿no? Los abusos también cometidos por la fuerza del orden en ese tiempo han hecho que en este momento tengamos cierto reparo, si tengamos cierta restricción ahí con los de la autoridad, ¿no? Ahí los dejamos, no los obedecemos. Entonces el principio de autoridad en ese tiempo se perdió. Ahora, con la siguiente pregunta, ¿qué hubiera sucedido si la pandemia de COVID nos hubiera encontrado en los años 80? Imagínense, ¿no? O sea, si hoy en día con tanta clínica, con un sistema de salud, bueno, caótico, ¿ya? Tanto en MINSA como en salud no cumplen los requerimientos para la cantidad de poblaciones que tenemos. En un país tan fragmentado, con una migración desde la sierra a la ciudad en esa temporada, imagínense, ¿no? Esto hubiera sido un golpe tremendo. No hubiera sido la magnitud que es ahora, ¿no? Hubiera sido mucho más, porque no teníamos sistemas de salud buenos en ese momento, ¿no? La mejora vino ya por los años 90. Y eso que a la fecha tenemos un poco de limitaciones, ¿no? Tenemos un alicaído sistema de salud. Bueno, y desde mi punto de vista, si hubo algo que rescatar debido a la gran crisis que se vivió en esos momentos, o en esos años, siente que esto golpeó fuerte y emocionalmente a la familia, sí. Definitivamente nos ha traído bastante dolor, bastante pesar. Hasta hoy en día siguen las investigaciones, hasta hoy en día siguen los duelos. Se ven corrientes de jóvenes que no se acuerdan de esto. Bueno, lógicamente, no lo han vivido. Y papás que de repente hemos sido muy golpeados, muy dolidos por esto, por eso es que no les transmitimos el pesar, el dolor, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender de que esto como país nos tiene que unir más. Tenemos que saber que no podemos estar entrando al poder con violencia. Es lo menos que podemos hacer. No podemos estar sacrificando la vida de inocentes solo por llegar al poder con el miedo, con el terror. Y ojalá que esas heridas que tiene la población la sanen pronto, ¿no? Porque es incómodo tener que estar reviviendo esos dolores, ¿no? Esos momentos, ¿no? Hoy en día, haciendo las investigaciones, no se reparan a los deudos, entonces tenemos que nosotros mejorar en ese aspecto.